Estamos con el doctor Sócrates Rizo, exgobernador del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Buenas tardes. Doctor, queríamos hacerle unas preguntas. Vamos a hablar de lo que pueda suceder dentro de poco tiempo ya en Nuevo León, los cambios que vienen. Y al respecto de ello, pues quisiéramos preguntarle a qué temas Rodrigo Medina deberá de dar preponderancia en la transición. Pues yo creo que en la transición ahorita el tema más importante es definir los márgenes de maniobra en las finanzas públicas. En junio, ustedes lo comentaron, bajaron las participaciones federales 38% para Nuevo León y nuestros ingresos dependen mucho de las participaciones federales. El pronóstico es de que sigan debilitadas las finanzas públicas, que no haya crecimiento el año que entra, hay una debilidad en las finanzas públicas federales y eso significa que los márgenes de maniobra son muy reducidos. Hay una serie de compromisos y desde luego Rodrigo de manera clara y enfática habló de la defensa de la economía familiar y la seguridad pública. Pero frente a esta restricción de recursos, bueno, obliga a una definición muy clara de prioridades y eso significa que se debe traducir en términos presupuestales. Hechos son amores y no buenas razones. Y que en el presupuesto debe quedar clara esa prioridad. Aquí es importante además considerar que ya el 8 de septiembre envía Calderón el presupuesto federal. Entonces es importante que en esta transición se coordine la negociación entre el gobierno entrante y saliente para los proyectos que Nuevo León presenta a nivel federal, porque ya el 8 de septiembre lo presenta el presidente Calderón y el 15 de noviembre presenta el gobernador entrante el presupuesto estatal, pero que se tiene que basar mucho también en los apoyos que vengan de la federación. Yo creo que el tema va a ser finanzas públicas, el gran problema de austeridad y cómo con recursos escasos lograr consolidar la legitimidad del gobierno. Hay dos formas de hacer política, la más cómoda es con dinero y la otra es con política, y es esta segunda la fuente más importante de legitimidad del próximo gobierno. Con esa política que señaló Rodrigo Medina, una nueva forma de hacer política de puertas abiertas, de diálogo con la comunidad, ese nuevo sistema de comunicación que tenga con la gente. Doctor, ¿cuáles cree que sean los saldos positivos que le dará el gobierno de Natividad González Parás al gobierno de Rodrigo Medina? Yo creo que fundamentalmente es obra pública, es reforma judicial, sobre todo lo que tiene que ver con juicios orales, desde luego el gran proyecto, el macroproyecto que cambió la faz de Monterrey, que es Santa Lucía, sin duda es algo permanente, no solo embellece, sino que es un proyecto de gran beneficio popular. Desde luego la continuación del metro es algo importante. Yo creo que hay un legado de todos los gobernadores que dejan al siguiente y algunos pendientes. Sin duda la obra pública es algo fundamental que deja Natividad González Parás al próximo gobernador. Fueron años afortunados para el gobierno saliente porque coinciden con los años del auge petrolero, en donde parte de los excedentes petroleros se distribuían a los estados. Tan solo el año pasado, a mediados del año pasado, el precio del petróleo llegó a ser $120 el barril. Ahorita debemos andar entre 45 y 50. Entonces fueron años muy buenos en los que afortunadamente se usó el ingenio del gobierno de Natividad para hacer buena obra pública. Ese es un legado que sin duda deja ahí de manera permanente el gobierno de Natividad González Parás. Y ahora lo volteamos un poquito. ¿Cuáles cree que sean los saldos negativos? Bueno, el saldo negativo sin duda es el que venimos arrastrando desde hace varios gobiernos, que tiene que ver con el índice de criminalidad, que si bien en lo que compete a los crímenes de fuero común se han disminuido, el crimen organizado ha incrementado, sobre todo en lo que se refiere a extorsión, secuestros y desde luego crímenes del narcotráfico. Yo creo que sin duda eso es algo que venimos arrastrando desde no de la administración de Natividad, sino de mucho más atrás, en donde pues es lo que establece que la primera prioridad sea precisamente la seguridad pública. Ahora, como lo ha dicho el mismo gobernador, no es un asunto
de responsabilidad estatal, sino de responsabilidad nacional. Y creo que sin duda será la preocupación más importante o una de las herencias que ningún gobernador quisiera tener. Señor, yo le preguntaría, ¿cómo será la conformación del nuevo gabinete? ¿Apuntará a la juventud, a la experiencia o en una combinación de ambas? ¿Cómo sentiría usted que se llevase este nuevo Mira, gabinete? yo vi a Rodrigo Medina con una gran capacidad de crecimiento. En las últimas semanas de su campaña, era otro Rodrigo Medina el que arrancó. Era el Rodrigo Medina que todos queríamos ver, con capacidad discursiva, con seguridad, con ganas de ser gobernador. Yo creo que esa capacidad de crecimiento nos va a traer gratas sorpresas en cuanto al estilo de gobierno de Rodrigo Medina. Cada gobernador tiene su propio estilo, su propia estrategia. Yo creo que sin duda, como lo ha dicho Rodrigo, va a combinar experiencia con juventud. Pero el gran problema es la necesidad que se requiere ahorita de hacer un cambio sustancial en la forma de administrar el gobierno, porque no va a haber recursos en los próximos 2 años. Entonces, se requiere un cambio importante en el organigrama, ¿verdad? Se requiere consolidar puestos, reducir mucho de la burocracia, porque la escasez de recursos va a requerir que dediquemos los poco dinero que haya a seguridad y a protección social. Eso sin duda va a ser una obligación, algo imperativo que va a tener que enfrentar Rodrigo iniciando su gobierno. Yo le preguntaría, ¿cuáles serán las tareas urgentes que enfrentará él? ¿Serán estas las tareas que enfrentará Rodrigo? Bueno, las urgentes ya están ahorita. Estamos en una etapa de cogobierno. Ahorita el día 3 de agosto entra un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ya hay una sesión extraordinaria del Congreso. El 8 de septiembre Calderón envía el proyecto de presupuesto, entonces hay que negociar el proyecto de presupuesto. En noviembre hay que enviar el presupuesto al Congreso local, entonces hay que empezar ya a elaborar. Y se trata del presupuesto de Rodrigo Medina, del próximo año. Entonces son tareas muy importantes. Y eso hay que compararlo con los compromisos que tiene Rodrigo Medina y con la escasez severa de recursos fiscales que va a haber el próximo año. No va a haber dinero para hacer todo. Entonces hay que hacerlo más urgente. Entonces yo creo que ahorita el reto principal es finanzas públicas y saber cuáles son los márgenes de maniobra sobre los cuales se va a desempeñar el próximo gobierno. Y sin duda, esa política nueva que anunció Rodrigo Medina va a ser muy importante para consolidar la legitimidad con la que ganó las elecciones el candidato. Señor, finalmente, ¿veremos inicialmente un gobierno de ruptura o un gobierno de continuidad? ¿Cómo vería usted? Yo creo que va a ser un gobierno diferente, un gobierno que va a tener que enfrentar la emergencia de las finanzas públicas. Yo tuve la experiencia de lo que significa eso en el 95 y parte del 96, cuando el gobierno del Estado sufrió la crisis de las finanzas públicas derivadas del error de diciembre de Ernesto Zedillo, y sé lo que significa gobernar con escasez de recursos, cuando tenemos a todos los proveedores que están persiguiéndonos porque no hay dinero, los contratistas no tienen obra pública, la obra social está limitada. Entonces, ante esa situación, lo único que hay es abrirse a la gente, hablar con ella, hablar con la verdad y juntos, sociedad y gobierno, enfrentar la crisis de las finanzas públicas. Yo creo que es una realidad insoslayable y la gente va a entender que quizás no todos los compromisos de campaña se van a cumplir los primeros 2 años, que serán probablemente años de austeridad. Y eso hay que hablarlo con toda franqueza, como lo ha venido hablando Rodrigo Medina. Creo que ese es el principal reto que va a enfrentar. Pero ya urge que en estos momentos, seguramente se está haciendo las negociaciones para que en el proyecto de presupuesto que Calderón va a enviar el 8 de septiembre estén proyectos importantes de Nuevo León. Yo creo que ahí nuestros diputados federales actuales y desde luego las áreas de gobierno actual junto con las áreas de transición de Rodrigo Medina deben estar negociando esos nuevos proyectos para Nuevo León. Señor, se lo agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias. Saludos.